preguntas relacionadas con la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y con el enriquecimiento privado no justificado son analizadas por nuestros entrevistados, doctor Iván Castro Patiño, economista Julio Molina Flores y doctor Lenín Hurtado. Escuchemos sus opiniones. El ex gerente del Banco del Estado, economista Julio Molina, considera muy adecuada la realización de la consulta popular como un excelente ejercicio democrático. Porque en otros países ya desarrollados, pues siempre no es que se espera 2 años, 3 años, sino inmediatamente le hacen una consulta cada 3 meses, etc. Entonces es la forma democrática de hacerlo. El dirigente del Movimiento Popular Democrático, abogado Lenín Hurtado, opina que siempre será conveniente consultar al pueblo, pero que en este caso algunas de las preguntas son innecesarias. El tema constitucional, si bien es cierto, es importantísimo eso, también la Asamblea puede haberlo hecho, pero en todo caso, esas primeras preguntas, lo que tiene que ver con reformas constitucionales, pienso que hay que preguntarle al país, pero la pregunta debe ser reformulada de tal manera que sea más clara para el debate nacional. Y las legales creo que son intrascendentes. Para el doctor Iván Castro Patiño, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, algunas de las preguntas de la consulta tienen problemas de carácter jurídico. Debido a que el trámite para la reforma constitucional no es el mismo para cada caso. Una cosa es el trámite, por ejemplo, referente a la restricción de derechos y garantías establecidos en la Constitución. Otra cosa es el trámite, por ejemplo, referente a la reestructuración de la función judicial. El economista Julio Molina menciona que algunos aspectos económicos prioritarios en la vida nacional ya están contemplados en la Constitución vigente. El ejemplo más patético de haber enviado a la Asamblea Nacional, si se va, digamos, a modificar lo de impuestos, los consumos especiales, del IVA, etcétera, entonces es potestad que ya le ha dado la misma Constitución al presidente de la República. Entonces ahí no amerita ese tipo de preguntas porque, digamos, las puede resolver, digamos, el mismo presidente de la República o, en este caso, a través de la Asamblea, que como es una ley especial, la ley tributaria. La consideración de la creación de la figura del enriquecimiento no justificado como una respuesta a la figura del enriquecimiento ilícito del funcionario, perdón la redundancia, se justifica dentro del contexto legal ecuatoriano, ya que existen figuras jurídicas de penalización dentro de la ley de lavado de activos, dentro del mismo peculado, en donde si participa una persona que no sea del gobierno o que no sea funcionario, puede ser sancionado, lo mismo que en el delito de cohecho. ¿Se justificaría la figura del enriquecimiento no justificado para el sector privado? No, para nada. Mire, otra cosa sería si dijeran enriquecimiento ilícito, porque habría una presunción de que hay una actividad ilegal que usted ha realizado. Pero no justificado, el enriquecimiento no justificado es una figura persecutoria. Es una figura que significa que todos los ciudadanos, todo el tiempo tenemos que estar dándole cuenta al Estado hasta de cómo, o sea, con qué plata compró usted los útiles del colegio y con qué plata usted compró el carro. Y si no lo justifica, mire que es una figura, es un poco ley del embudo, ¿no? En lugar de ser, ya estamos pasando de la Constitución a la ley, pero del embudo. La parte ancha para ellos, la angosta para los ciudadanos de a pie. Se dice que es para equiparar con los funcionarios públicos, pero realmente no lo equiparan con los funcionarios públicos. Es una ley, es una norma mucho más drástica. A los funcionarios públicos se habla clarito. En la parte de lo que tiene que ver con la administración pública de la Constitución se habla clarito de enriquecimiento ilícito y se establece además que, y es muy fácil de determinar porque un funcionario entrega una declaración de bienes al entrar, otra declaración de bienes al salir, en medio de eso se supone que no debe realizar ninguna otra actividad fuera de su función pública, excepto la cátedra, a no ser que usted sea el asambleísta Paco Velasco, pero entonces, en ese caso, es muy fácil hacer la matemática, ¿no? En el sector privado,
solamente uno empieza a presentar declaraciones de bienes, aquellos que tengan bienes por encima de $200.000. La mayoría no presentamos declaración de bienes, presentamos otras declaraciones ante el SRI, rentas, IVA, etcétera. Pero no presentamos los que no tenemos bienes por un patrimonio mayor de $200.000, no presentamos eso. Entonces, y además, en el sector privado, todos nosotros realizamos diferentes tipos de actividades económicas. No estamos constreñidos a una sola actividad económica. ¿Cómo va a ser esa evaluación de lo que es justificado? No, además usted está, para los que son abogados, se está cambiando la presunción. Partimos la presunción, según la propia Carta de Naciones Unidas, es la presunción de inocencia. Y aquí usted está partiendo de una presunción de culpabilidad, donde el peso de la prueba recae en el imputado. Solamente en los casos de violencia sexual, justamente para evitar revictimizar a la víctima, se permite, para un tema así tan importante, la presunción de culpabilidad y cambiar el peso de la carga de la prueba. Solo en esos casos, y también en casos de delito ambiental, pero no es un tema penal. Pero acá, para un tema del fisco, están presumiendo que usted es culpable. Y la sospecha cae, si ya habían las normas, en el tema de peculado, en el tema de cohecho, en el tema de lavado de activos, que perseguían tanto al funcionario público como al privado. Ahí está mintiendo una vez más el señor Mera, el presidente de la República, diciendo que no se los perseguían, no, estaban igualmente perseguidos. Entonces, ¿para qué crear esta figura tan laxa? A mí me queda la sospecha de que, como decían en la aduana antes, había que crear dificultades para vender facilidades. Entonces la gente asustada, porque no va a haber mecanismos claros por los cuales uno pueda determinar qué es lo justificado o no, va a terminar aceitando la mano de algún funcionario para que lo deje en paz, o va a servir para persecución política. ¿No se enmarcaría esto de aquí más bien en un capítulo más de la lucha, diga usted, contra el narcolavado? No, para nada. Es clarísimo, hay clarísimas disposiciones en ese término de lavado de activos. Usted trate de recibir dinero por Western Union, los que reciben dinero, los migrantes, saben perfectamente que cuando usted recibe dinero, cuando va al banco y deposita, usted tiene que estar justificando esos fondos. No tiene que ver con eso, ya hay normas expresas para eso. ¿Para qué crea una figura tan laxa? ¿Qué es un enriquecimiento no justificado? Yo le ponía el ejemplo. Un señor que vende mote y la esposa que vende lotería, con mucho sacrificio logran comprarse un bien entre los dos. Y el vecino que de pronto es de un CDR le da envidia y lo acusa al fiscal. El señor y la señora van presos primero. Caen en ese hoyo negro del que hablábamos antes, porque ya, según la pregunta 1, ya no es el plazo de 6 meses y 1 año para la caducidad de la prisión preventiva. Se dice que se determinará. Eso también dice la pregunta, el anexo de la pregunta 1, que además la ley futura, porque usted está aquí siendo mandrake, está votando al futuro, determinará cuál va a ser el periodo de caducidad dependiendo de la gravedad del delito, que tampoco dicen que es grave o no. Para este presidente es grave que le arrojen un papel al carro, y no es grave, por ejemplo, que alguien coma cheques. Entonces, según la gravedad del delito. Y la otra cosa es que según la complejidad de la investigación, ¿qué significa? Los inocentes están fritos. Porque si a usted lo mete preso un fiscal y no le encuentra elementos de prueba, lo va a dejar preso en prisión preventiva, sin sentencia, hasta el final de los tiempos, porque va a decir simplemente que no es que usted es inocente, sino que la investigación es muy complicada y por eso no le encuentra la prueba en su contra. Ahí hay una parte fundamental dentro del proceso. En la etapa de indagación o de investigación no hay opción a prisión. Bueno, dígale eso al coronel Carrión, pues. En las instrucciones e indagaciones ahora hay las opciones a prisión cuando quieran. Ahora simplemente usted... Él está en etapa de instrucción. Usted primero va preso. No, pero ahorita la norma es que usted primero va preso porque fue a etapa de instrucción sin siquiera hubiera elementos probatorios. Usted sabe perfectamente que para pasar a una etapa de instrucción, y eso que yo no soy abogada, pero ya como todos tenemos que estar cuidando cuando nos va a perseguir aquí un fiscal, simplemente por decir lo que pensamos, usted sabe que hay varios casos donde sin ningún tipo de elemento la gente está ya en etapa de instrucción, simplemente porque en una sabatina le pidieron al fiscal que usted vaya preso y fue. Entonces, en ese esquema,
Usted está hablando ya de un estado policial. Pero es que ya lo hemos visto, mire, no me lo estoy inventando, le puedo dar nombres. Guadalupe Llori, el coronel Carrión, el señor Araujo detenido por lo del 30 de septiembre, cuyos los testimonios en su contra ya se cayeron, cáigale bien a uno o mal. El señor Pepe Acacho, 200 perseguidos por terrorismo y sabotaje, que ahorita están con medidas sustitutivas. El señor Margarito, ¿se acuerda? El que tiró el papel. Entonces, aquí ya hemos estado viendo que la ira presidencial, más allá del debido proceso, ha generado que alguna gente vaya presa. Hasta ahora han sido los menos. Con esta consulta popular pueden ser los más. Ya no va a depender, además de la ira del presidente, va a ser la ira del gobernador, va a ser la ira del teniente político, va a ser la ira del funcionario chiquito de turno que haga que cualquier persona caiga en ese hoyo. Pero si consideramos de que la consulta popular lo que va a abrir es una opción y la creación de la ley va a estar en manos de la Asamblea, ¿no cree usted de que la Asamblea, en donde ya lógicamente no tiene una mayoría Alianza País, va a dictar una ley realmente constructiva? Mire, yo me temo que hay unas mayorías realmente móviles ahorita en este momento en la Asamblea. Hay, lamentablemente, las viejas prácticas de la partidocracia gozan de buena salud, entonces se salen los que tienen un resquicio aquí de conciencia, pero luego entran otros a los que se les presenta un maletín. Eso son prácticas que no han terminado, que han continuado con este gobierno. Entonces, sí me preocupa a mí lo que puede ser esa ley, sobre todo porque les van a decir, ya están los condicionantes. La complejidad de la investigación, imagínese usted lo grave, que le digan que la duración de su prisión preventiva depende de la complejidad de la investigación. El culpable se le encuentran rapidito las pruebas y los indicios y se lo procesa rapidito. El inocente, los inocentes debemos temblar ante ese tema, porque van a estar ahí como el coronel Carrión, que como no le encuentran nada, siguen presos hasta que le encuentren. Definitivamente entonces el tema pasaría